Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Adecco Talks. Hoy vamos a hablar sobre jóvenes y emprendimiento. Nuestro invitado de hoy no ha perdido el tiempo. Con tan solo 27 años ha montado varias empresas, es top voice de LinkedIn, es creador de contenido, es escritor y muchas cosas más que ahora nos contará. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta el set y un placer estar aquí. Y Muchas gracias a ti por unos venir. pedazo ponentes que habéis traído antes, así que muy ilusionado. Muchas gracias. Jorge, quiero que empecemos la entrevista hablando un poco más sobre ti. ¿Qué nos puedes contar de Jorge Bragner? Pues la verdad que siempre me he considerado una persona con ganas de crear. Yo diría que esa es mi palabra. De por sí yo considero que todos los seres humanos nacemos emprendedores, incluso al final cuando uno es pequeño no para de crear, ya bien sea un puzzle, no para de crear una escena cinematográfica en su mente subiéndose a un árbol, no para de pensar que es un caballero que está desafiando, yo qué sé, dragones. Y yo creo que sí que es verdad que la sociedad, poco a poco, el sistema educativo, nuestros padres, nuestro entorno, pues nos van quitando esas ganas de crear o de emprender. Yo en ese caso me mantuve, digamos, Firme. muy ingenuo y firme a esos principios y a mí lo que me encanta es crear nuestros proyectos, crear contenido, crear empresas, crear formatos o cualquier cosa. Entonces, al final yo me considero una persona creadora y eso conlleva obviamente a hiperactividad, creatividad, a muchas otras cosas que podemos hablar. Además, claro, eres emprendedor, has colaborado en televisión, como hemos comentado, has escrito un libro. Sí. Al final, ¿cómo encuentras tu vocación, no? Buscando... Sí, realmente mi vocación, digamos, empieza... Vamos a ubicar, yo queriendo encontrar algo en el que emprender, yo al final, bueno, por ponerte en contexto, cuando era más joven estuve muy perdido, yo aquí en Madrid me metí mucho en el mundo de la noche, era relaciones públicas de discotecas, luego fui promotor, luego incluso estuve llevando fiestas, eventos y una discoteca. Y todo eso me llevó a una espiral, digamos, de malos hábitos, de salir de fiesta de jueves a domingo todas las semanas. Y en un momento dado me sentí muy perdido, me dio un ataque de pánico que detonó en un cuadro de ansiedad, que luego detonó en despersonalización, en desrealización, tuve que dejar la universidad de manera temporal y dije, bueno, ya he tocado fondo, aquí lo que queda es salir de estas de cualquier manera. Entonces me metí en internet e hice literalmente todo lo que ponía y al final el desarrollo personal, la espiritualidad y el bienestar mental está muy relacionado, muy ligado con el sector empresarial y ahí encontré, digamos, el camino del emprendimiento. Y mi etapa empresarial empieza porque yo digo, tengo ganas de emprender, tengo ganas de hacer cosas, tengo ganas de crear, pero no sé muy bien qué. Y me di cuenta de que al final daba igual lo que hiciese en mi vida, da igual que venda tazas, micrófonos o mesas, la atención de la gente está en el marketing y en ese caso está en el marketing digital de redes sociales. Entonces daba igual lo que hiciese alrededor de mi vida que iba a necesitar marketing. Entonces lo que hice fue mi primer proyecto empresarial, que luego acabó siendo un marketplace de influencers, fue una agencia de marketing digital. Jorge, eres fundador de varias empresas, entre ellas muchas relacionadas con el tema del marketing digital, Boost, tu marca de bebidas. ¿Qué te lleva a emprender, ¿no? O sea, ya, ¿no?, hemos hablado de, bueno, tuviste esta catarsis, ¿no?, que querías emprender, pero claro, al final hay muchos temas, ¿no? ¿Cómo orientaste, ¿no?, cómo supiste cuál era el camino? Sí, al final, bueno, un poco ligado con lo que te he contado, que al final el marketing yo creo que es algo que acompaña, digamos, mi trayectoria profesional y muchas veces sí que es verdad que tengo proyectos diversos en distintas verticales y distintos sectores. En el caso de Booth, que es una marca de bebidas, es de gran consumo. Tengo proyectos relacionados más con real estate, tengo proyectos digitales. Entonces, al final, aunque parezca mucha comida en el plato, al final yo, digamos, ejecuto de la misma manera y eso me lo enseñó mi primer proyecto, que es la agencia de marketing, que luego transicionó a agencia de marketing corporativo. Al final tú cuando gestionas una agencia de marketing tú puedes tener distintos tipos de servicios. En nuestro caso nosotros a la par, yo he gestionado proyectos desde farmacéuticas hasta banca, hasta startups que están levantando rondas de financiación. Y estás gestionando campañas de marketing con distintos briefings, con distintos KPIs, con distintos objetivos y con distinta estrategia a la par.
Y al final yo en ese momento, fíjate, me sentía más agobiado que ahora que estoy gestionando proyectos de distintas, digamos, verticales. Sí que es verdad que cada uno de mis proyectos tiene distintos socios. Normalmente mis socios son, digamos, más operadores, más... Yo, por ejemplo, no soy CEO de ninguna de mis empresas, sino siempre he sido, pues, ya bien sea director de marketing, director de marca. Al final son pequeñas startups que un título en LinkedIn no significa nada porque cuando es una pequeña startup, digamos, te pones distintos sombreros y estás gestionando y haciendo de todo. Pero todo lo que siempre he hecho está muy relacionado, bien sea con el marketing, con la comunicación o con la venta. Obviamente toco operación, pero no tanto. Entonces, por eso un poco he derivado en distintos proyectos de distintos rubros. Y sí que es verdad que el ir saltando a distintos proyectos son, a nivel mental, digamos, son por dos factores. El primero, tengo un exceso de ambición. Yo si hubiese una máquina que me pudiese quitar un poco la ambición que tengo, el 100% y no es broma, la cogería porque muchas veces obviamente ese exceso de ambición te consume tiempo y tiempo, bueno, te comparas con otros, en este caso emprendedores de éxito, siempre vas a querer más y nunca va a ser suficiente. Eso por un lado. Y segundo, gracias a que he nutrido una marca personal en donde tengo millones de seguidores en distintas redes sociales, pues para bien, para mal, todavía no sé, me llegan muchas oportunidades interesantes que a lo mejor una persona que no tiene, digamos, esa marca personal o esa atracción, a lo mejor como no hay tantos ojos viéndote, pues no te llegan tantas oportunidades. Entonces a mí me llegan muchísimas oportunidades gracias a las redes sociales y a mi marca personal. Entonces también algunas de ellas son tan interesantes que mi gen emprendedor pues no me permite no decir que no. ¿Y cómo lo haces? Porque al final o sea, es un tema de clonarse, es un tema de tener un super equipo detrás, porque claro, al final tú cuando quieres seguir, ¿no?, haciendo, tienes que dejar las otras empresas con gente muy potente. Eso es. Háblame de tu equipo, de cómo, ¿no?, de cómo confías en ellos, Sí. qué tipo de perfiles son. Pues inicialmente ha ido transicionando todo porque, digamos, cuando me lancé, uno de los factores que yo quería conseguir era tener un gran equipo, decenas, cientos, soñaba, ¿no?, con tener cientos, miles de empleados y un poco seguía ese, digamos, ese camino natural de buscar cada vez delegar más cosas, tener más equipo, escalar, 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 escalar. Y fíjate que, por ejemplo, con Booth, con nuestra marca de bebidas, nosotros levantamos una pequeña ronda de financiación, levantamos casi 1 millón de euros y en fase pre-seed, que está bastante, bastante bien, o sea, con un deck y poco más, y un par de latas que habíamos producido. Y nuestro gen emprendedor nos decía, lo primero que tenemos que hacer es contratar, ¿no? Yo al final, digamos, mi trayectoria profesional viene de ver a fundadores de startups unicornios como pueden ser Oscar Pierre, fundador de Globo, Agus Gómez, fundador de Wallapop, Juan de Antonio de Cabify, ¿no? Yo, esas son las personas que he admirado, porque al final también he admirado a Steve Jobs y Elon Musk, pero están al otro lado. Sí. Entonces, y yo veía lo que hacían y decía, estos tíos están levantando un montonazo de dinero, ronda de financiación tras ronda de financiación. Porque yo no, ¿no? O sea, ¿y cómo lo puedo hacer? Si él lo hace, decenas de empleados, eso es. entonces si ellos lo hacen, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces apenas levantamos la ronda, empezamos a contratar muchísima gente y te digo que nos quedamos prácticamente sin caja y luego nos dimos cuenta en retrospectiva, hablando con uno de nuestros inversores que tenemos bastante confianza, y nos dijo una frase en las líneas de sois unos pijos, que no habéis ni bajado a hablar con el supermercado, que no habéis ni cargado una caja de latas, porque en vez de cargar una caja teníamos un director logístico que ya lo hacía por nosotros. En vez de bajar a venderle al supermercado X nuestras latas, pues mandamos al director, en este caso comercial. Y nos dimos cuenta de eso y dijimos, wow. Y curiosamente se juntó a que se empezó a desvelar todas estas valoraciones de startups superdimensionadas y ya se dejó de hablar de la startup unicornio y se empezó a hablar de la startup lo que se llama camello. Bueno, por contexto, unicornio son empresas valoradas en más de 1.000 millones de dólares y camello son empresas que son rentables y sostenibles por sí solas. Y te respondo esta pregunta de esta manera porque sí, he tenido, digamos,
para lo que yo considero grandes equipos y liderar empleados, y te das cuenta que lo mejor es tener un pequeño equipo que haga muchas cosas. Steve Jobs, en retrospectiva, yéndonos más allá, también era muy fanático de, y Elon Musk también hoy en día, de cómo pequeños equipos pueden crear cosas extraordinarias. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ahora mismo somos, de verdad, digamos, pocos en los distintos proyectos, pero hacemos de todo y somos más eficientes que si fuésemos más personas. Y yo, como hago, pues estoy en todas y a todos lados. Y todo, ¿no? O sea, 500 brazos. Sí, y una pregunta, no. en todo este camino, al final, ¿quién te apoya, ¿no? Cuando tienes, ¿no?, algún momento, pues me imagino, ¿no?, como tenemos todos, de, pues más de pensar, ¿no?, qué está sucediendo, ¿quién es para ti esa persona que piensas como mentor? Quizás es una persona un familiar, ¿no?, que sí. No sé quién es esa persona que te puede guiar en momentos de tinieblas. Sí, sí. No, bueno, desde luego, obviamente tengo que mencionarlo, pero mi pareja, mi madre, mi familia siempre han sido grandes apoyos. Un tío mío que se llama Víctor, siempre le voy y le pido consejos, digamos, más empresariales. Tengo un mentor que se llama José Manuel Peral, que ha montado pedazo de empresas y también le pido consejos. Pero te diría que hoy en día tenemos algo maravilloso que se llama redes sociales, YouTube y estos formatos que son podcast, y al final el conocimiento es este. Entonces, en donde me apoyo realmente, y siéndote al 100% honesto, cuando tengo esos momentos de bajón, de ansiedad, de sobreestrés, es en figuras que admiro en el ecosistema empresarial, y yo escucho muchísimo podcast, sobre todo americano, y últimamente ya hay cada vez más talento español que está dando voz. Pues en todas esas figuras me estoy apoyando. O sea, que de mentor pues puedo tener desde Steve Jobs, Elon Musk, José Elías aquí en España. O sea, escucho a muchas figuras y bueno, te orientan, y creo que es un mensaje que para todo el mundo, tengo que encontrar este mentor o no tengo nadie que me apoye. Mira, enciérrate en positivismo. Yo cuando estoy súper estresado me encierro en positivismo y empiezo a escuchar podcast, películas, documentales, a leer libros positivos y, sí, para proyectar, y ¿no? Al te final, proyecta, 100%. Eso es. ¿Qué consejo te hubiese gustado que te hubiesen dado cuando empezaste? No lo hagas. No te metas en esto. No, al final el consejo que me hubiese gustado es de la línea de lo que te he contado antes. No busques esas medallas, esos reconocimientos. Es difícil porque una vez ya los tienes, entonces yo, por ejemplo, siempre decía, quiero salir en Forbes, bla, bla. Entonces sales un par de veces en Forbes y ya está, ¿no? Ya llegas a escalón y ya tienes que buscar el siguiente escalón. Y no significa nada. Lo único que para mí significa es hacer impacto real en las personas, y eso lo he conseguido en pequeña escala, lo quiero obviamente magnificar, pero al final la gente se piensa que el camino del emprendedor, por un lado te piensas que son medallas y esos hitos, el salir en Forbes, el salir en X listado, el que te den X premio, el tener X empleados, el tener X facturación, son los checks que te abanderan de que eres un empresario de éxito, y realmente te das cuenta una vez estás en el mundo, en el mundillo, que es completamente mentira. Entonces yo me hubiese dicho, no busques eso, busca más bien digamos, cambiar el mundo, aunque suene, pero enfócate en eso, porque realmente los grandes empresarios, los de verdad, los ballena, nunca se han enfocado en las medallas. Es una consecuencia que viene después. Tienen el objetivo claro y van a por ello, ¿no? Sí, 100%. O sea... Bueno, sí, hasta Elon Musk, cuando se convirtió en el hombre más rico del mundo, lo primero que tuiteó fue, qué divertido, ahora seguir trabajando. Y el mensaje tiene mucha ironía, que es, da igual, esto es un mensaje, ¿me entiendes? Es una medalla más. Sí, totalmente. Entonces, te has entrevistado con muchas personas que admiras, las has comentado en muchos momentos. De hecho, el año pasado creo que tuviste la oportunidad de entrevistarte con Steve Chen, que es el fundador de YouTube, y bueno, lo pusiste en todos lados, y para ti, ¿no? Fue ese peldaño del que estamos hablando. ¿Quién te queda de referente para entrevistar? ¿Quién tienes en el radar? ¿Quién tienes en tu lista para ir a...? Qué bueno. No, eso sí que son medallas para mí, conocer a gente tan extraordinaria como Steve Chen y muchos otros que he entrevistado. A mí, o sea, obviamente Elon Musk sería algo desorbitado, pero realísticamente hablando, basándome a la gente que he llegado, digamos, el fundador de Waze, el fundador de Booking, el fundador de North Face, el fundador de YouTube, como es Steve Chen,
el fundador de Tesla, el cofundador de Tesla, que también lo he entrevistado. El que a mí me fliparía es el fundador de Uber, que se llama Travis Kalanick, porque tiene un proyecto súper interesante ahora que creo que va a revolucionar el mundo y creo que se va a convertir en una de las personas más influyentes, digamos, en un par de décadas seguro. Muy bien. ¿Y algún proyecto que tengas ahora mismo tú también en desarrollo o que nos quieras contar? ¿Alguna exclusiva? No sé si puedes... Exclusiva sí que tengo y, bueno, el proyecto ahora mismo, digamos, de mi vida, que estoy súper ilusionado, es DaStart, un co-living exclusivo para emprendedores. Hemos pillado 2 mansiones en Madrid, más de 55 habitaciones en total. Eso es muy típico, ¿no? Por ejemplo, en Silicon Valley. En Silicon Valley, por ejemplo, sí que es muy las típico. Startup House. Lo que pasa es que aquí en España, aunque hay muchos co-livings, que por contexto a la gente, co-living es básicamente un espacio en donde, bueno, disfrutas, digamos, de zonas comunes con compañeros de casa, de piso, y se supone que todo el mundo tiene algo en común. ¿Qué pasa? Que muchos co-livings pues no siguen una línea y puede ser un estudiante, un nómada digital, un emprendedor y están todos en el mismo espacio. Entonces nosotros hemos hecho, digamos, esta vertical en conjunto con el grupo co-living, que es una operadora que, bueno, tiene décadas de experiencia y es exclusivo para emprendedores. Entonces imagínate estar en una mansión con piscina, gimnasio, bar clandestino, zonas de trabajo, salas de reuniones, piletas agua fría, o sea, todos los gadgets para un emprendedor o emprendedora. Estar ahí viviendo, compartiendo y nutriéndote semanalmente con eventos, experiencias, talleres. Vamos a traer a mucha gente del ecosistema startup de manera única. La idea es crear un centro neurálgico, un oasis, digamos, para el emprendedor, porque yo siempre consideraba que aquí en España, sobre todo, la imagen del empresario está muy criminalizada, se nos ve como villanos, básicamente, y respondiendo también a lo de antes, de muchas veces el emprendedor no tiene con quién apoyarse, y que sí, mejor estás que tú apoyarte solo, al final estás tú, como dices tú, ¿no? Eso Que eras es. tú el perfil que haces todo, pero al final miras para atrás y, bueno, pues estás tú también para todo. Efectivamente. Y en Madrid, sobre todo, hay varias cosas. La primera, el precio de las viviendas, que han subido. Entonces aquí tienes un espacio que te incluye absolutamente todo: luz, agua, electricidad, wifi, piscina, gimnasio, y no hace falta ni salir de casa. De por sí, uno de los claims que tenemos es que no hace falta que salgas de casa para construir todo tu proyecto, porque te van a venir inversores en los eventos, vas a poder tener cofundadores dentro de la casa, ocio también, bueno, en fin. Y luego otra cosa muy importante es que en Madrid, digamos, Barcelona siempre ha sido la meca del emprendimiento en España. Y tú te fijas, y esto lo he hablado con gente del ecosistema en Barcelona y aquí en Madrid, y el emprendedor catalán es muy cerrado y se cuidan mucho entre ellos. Y tú empiezas a ver las unicornios, digamos, o grandes empresas que vienen de Barcelona, los inversores siempre son los mismos. Muchos de ellos son familiares. Si necesitas algo, pues siempre el CFO de una empresa luego se pasa a la otra, se pasa en contacto, se cuidan mucho entre ellos. Sí, es un microclima, ¿no? Es un microclima, pueden ser como los judíos, por así decirte, un ejemplo más mundano. Y aquí en Madrid el emprendedor siempre ha ido, aunque hay grandes empresas, siempre ha ido a su bola, siempre ha ido muy autónomo. Entonces esto también, este espacio que queremos crear un poco esa alianza, ese microclima, para que nos apoyemos entre nosotros, los emprendedores y fundadores, en Madrid. Bueno, y además yo creo que lo interesante, ¿no? Que si tú estás ahí, estás viviendo ahí, al final, si tú necesitas un programador, entonces al final no tienes, ¿no? Que quizás que salir mucho, sino que incluso se pueden ir montando, ¿no? O sea, equipos y, oye, pues con un poco agile, ¿no? Oye, pues necesito esto y lo otro, pues son tus 2 o 3 compañeros y al final eso también ahorra muchos tiempos, ¿no? Efectivamente. De desarrollo. Y de por sí esa es la misión, visión, es que, digamos, salga una empresa caso de éxito de ahí, de conocí al programador en DaStart Aravaca y en un evento me vino el inversor, es que salga de ese microclima, ¿cómo lo has llamado? Una empresa de éxitos. Es un poco a lo que aspiramos, digamos, en corto plazo. Nosotros desde ADECO tenemos esa misión, ¿no? Trabajando en ti, de apoyar mucho a los jóvenes y de estar, ¿no? Animándoles, porque bueno, ahora tienen una gran misión, ¿no? Y es bueno, pues introducirse al mercado laboral. Si te viniese una persona que está dudando,
¿no? Echases para atrás y vieses un Jorge de 16, 18 años y estuviese, mira, no sé, estoy bloqueado, ¿no? Que muchas veces es lo que pasa. Tengo una muy buena idea, pero no sé cuál es el siguiente paso. ¿Tú qué le aconsejarías? Insisto, no lo hagas. No lo hagas. Pero Cuéntame la idea. Es irónico. A mí me hicieron este juego y siempre se me ha quedado marcado porque le pedí un consejo a un empresario de éxito y me dijo no lo hagas. Y se reía. Y luego como que me quedé con eso durante tiempo y luego analicé profundamente. Y es que cuando alguien te dice a la cara no lo hagas, es que te da si más lo acabas ganas, ¿no? haciendo es porque es para ti. No sé si me explico. Pero dicho eso, sí que te digo un consejo. Creo que esa parálisis por análisis es de verdad el cáncer de los jóvenes emprendedores, porque no paro de ver a gente que se queda en, espera que voy a hacer el último curso, el último libro, Sí, el siempre hay algo último delante, podcast. eso es. Siempre hay algo más que les frena a acabar lanzando la idea, el proyecto, lo que sea. Y tú te fijas y todos los empresarios de éxito coinciden en algo que es, da igual, hazlo, en Estados Unidos se dice scrappy, que es, aquí sería como hazlo sucio, te tropezarás, te Eso caerás, sí. tendrás que Producto hacerlo, mínimo viable, volver tira a para hacerlo. Y esa siempre ha sido mi filosofía un poco de empresa, porque la he seguido, que es, haz la web ya, mañana, haz el logo, así esté feo, así esté bonito, da igual, es lanzarte y hacer y no quedarte en esa parálisis por análisis porque siempre va a haber algo nuevo. Entonces, y insisto, todos los empresarios de éxito siguen esa, digamos, esa filosofía. Y luego otro caso también que diría es que la gente no tenga miedo, que esto es algo más reciente, a hacer cosas que ya funcionan. Muchas veces el joven emprendedor cuando empiezas buscas ese grado de innovación, Efecto ese grado wow. de, sí, estoy montando algo que no existe. Lo primero, cualquier inversor, cualquiera, el 100% de los inversores que sean realmente inversores, van a huir de proyectos que no se hayan hecho en ningún lado, porque la innovación al final equivale a extremo riesgo. Y, por ejemplo, los podcasts, ¿no? Por ponerte un ejemplo aquí en vivo, todo el mundo dice, ¿por qué voy a hacer un nuevo podcast si ya parece que hay un podcast en cada esquina y que todo el mundo tiene un podcast? Pues, irónicamente, el mercado de los podcasts, o sea, nunca en la historia ha sido mejor momento para lanzar un podcast. Nunca en la historia ha estado tan competido lanzar un podcast. Entonces, es la ironía. Pero, por ejemplo, en los podcasts se ve muy claro el mensaje que quiero lanzar, que es, tú cuando te ves un podcast, por ejemplo, emprendimiento, hay un podcast que se llama Tengo un Plan, que tienen 1 millón de seguidores, que es como de empresa. Aquí al lado el algoritmo de YouTube te va a lanzar el podcast de Nude Project, te va a lanzar el podcast de Adecco Talks y te va a lanzar el podcast de Jordi Wild. Y el usuario que ha visto uno probablemente salte a otro. Entonces, y lo mismo pasa con las marcas de ropa. Tengo muchos colegas que han montado marcas de ropa, Nude Project, M Studios, Scoffers, Blue Banana, Cold Culture, son de ropa streetwear. Están en récords históricos de facturación, las 5, 6, 7, 8 marcas, y hay 20.000. ¿Y por qué? Porque se retroalimentan entre ellos. Y en cualquier sector, en el sector startups, lo que decíamos antes, tú te fijas en los años de fundación de Globos, Wallapop, Job and Talents de la vida, y son los mismos años de fundación, los mismos vehículos de inversión las apadrinaron. Entonces, muchas veces hay que meternos en la ola, o puede ser inteligencia artificial, pueden ser los podcasts, pueden ser las marcas de ropa, pero que no huyan de un mercado que está muy competido, porque al final posiblemente, si se ejecuta bien, haya más oportunidad de crecer. Sí, intentar entender las tendencias, ¿no? Que a lo mejor al final hay espacios de mejora, pero también hay espacios de consumo porque más gente consume podcast. Entonces, al final, oye, si esto ya está interiorizado, lo que dices tú, al final puedes ver un podcast encadenado, porque hay un público objetivo, claro, que está deseando que, ¿no? Y los influencers lo mismo. O sea, yo que es, digamos, uno de mis cores, he tenido 2 agencias de influencer marketing y he representado a creadores de contenido también. Nunca en la historia ha sido tan fácil ser extremadamente viral y ser influencer. Mi pareja en menos de un año ha conseguido 600.000 seguidores en Instagram, con un engagement que alucinas. Estos son indicativos de que hay más ojos consumiendo redes sociales, más influencia, y por otro lado tengo colegas que estuvieron creando contenido durante décadas, lo dejaron y se quedaron ahí. Entonces, hostia, uno que ha construido una década de contenido no llega al nivel de una persona que en menos de un año
está ahora recibiendo campañas publicitarias de marcas, visibilidad, etc. Entonces, los mercados competidos, es que, y esto lo lanzo, y insisto en esto porque el sector emprendedor está muy estigmatizado en el hecho de ser un innovador, ser el nuevo Steve Jobs. He visto mucho ese tipo de perfil y es un error, yo creo. No, es un buen mensaje, la verdad, porque sí que tenemos siempre ¿no? A lo mejor de películas, ¿no? Lo que crees o lo que ves y al final es, oye, también ve lo que existe, que lo puedes mejorar o no Y está en ahí España, también. joder, Vicio es un ejemplo, una hamburguesa. Que quién iba a decir que otra cadena de hamburgueserías iba a petarlo, y míralo, ¿sabes? Ya con Goico era no puede ser, y ahora Vicio, y bueno, Y lo que queda. y lo que queda, y la siguiente será Exacto, o sea que... Muchos te conocemos por tu papel muy activo en redes, lo hemos comentado a lo largo de la entrevista. ¿Crees que ahora mismo, si echases para atrás, podrías montar una empresa sin redes? Sí, no, sin lugar a dudas, podría montar una empresa sin redes, o sea, sin yo construir las redes o tener una marca personal, sin lugar a dudas, pero una empresa independiente de las redes sociales o de un influencer o de un medio de comunicación Es es inconcebible. completamente inconcebible, eh, al menos que sea digamos, no sé, tendría que ser algo de gran consumo, se me ocurren food trucks. O sea, yo sé que hay muchas empresas que traccionan sin redes sociales o muy B2B, pero en un sector que no es el mío, o sea que imposible, no, la Pero respuesta siempre es no. tiendes a pensar, bueno, si tú pusieses redes, quizás, ¿no? Podrías duplicar tu engagement y Efectivamente, tu... nada, 100%. O sea, las redes sociales no es discutible, son una necesidad hoy en día. Yo creo que en prácticamente cualquier negocio, da igual que seas B2C o B2B, la gente, digamos, no siga empresas, sino que quiere seguir a las personas detrás de las empresas. Y hoy en día es casi un mandamiento por parte de consumidores saber quién representa a las empresas, sean los empleados, sea el fundador, sea una entidad, sea algo, pero tiene que estar ligado a un medio de comunicación transparente, sobre todo, y auténtico. Bueno, pues te voy a abrir una sección que se llama que el invitado anterior te deja una pregunta. ¿Vale? Entonces la pregunta que te han dejado es, ¿cómo te han convencido para venir aquí? Ostras, pues tenemos un crack aquí detrás de cámara que me ha convencido, pero bueno, eh, yo creo que en este caso en concreto han sido las recomendaciones, la importancia de la red de contactos y obviamente la persona que me ha convencido viene referida de una persona a la que aprecio mucho y con la que estoy trabajando, Daniel Modal, también un shout out. Entonces ha sido como innegable, o sea, básicamente casi que ni me he mirado digamos el canal y ha sido un sí inmediato y entonces esto es un mensaje de que muchas veces, sobre todo yo también tengo un podcast y a nivel ventas, a nivel podcast, a nivel todo, y es una realidad, el amiguismo, digamos, o esa triangulación es lo mejor. Y si conoces a una persona que conoce a X persona o conoces a una persona que tiene X persona, siempre intentar triangular las relaciones es lo mejor. Pues yo creo que o sea, el networking para ti es Sí, sí, base piramidal, ¿no? De primordial. todos tus Sí, proyectos. ¿Y qué primordial. pregunta le dejarías al siguiente invitado? Pues yo tengo, como te he dicho, también tengo un podcast y muchas veces escucho otros podcasts y hay algunas veces que más que escuchar al que entrevistan, escucho al entrevistador por las preguntas que hace para yo luego replicarlo en mis podcasts. Y entonces tengo un Notion, un documento en donde me los voy apuntando y una que se me ha venido a la mente es que es una pregunta muy interesante, que es ¿qué es lo que más te disgusta en la vida? Es un poco ahí deep, Sí, pero puede tener un significado también filosófico profundo, o sea que mola. da que pensar, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues mira, ya que estamos pensando, ¿dónde te ves de aquí a 5 años? No da Em, mucho, ya solo 5 años, ¿eh? 5 años. O sea, mi sueño, digamos, estelar es ir a la Luna. Con el crecimiento del turismo espacial no es algo que sea de ciencia ficción hoy en día. Y luego de aquí a 5 años, yo creo que, y esto es una frase del fundador de Airbnb, Brian Chesky, él dice que tendemos a...
sobrevalorar lo que podemos hacer en un año y a infravalorar lo que podemos hacer en 10 años. O sea, solemos pensar que de aquí a un año lo vamos a petar. Yo me acuerdo que antes sí que hacía el ritual sagrado todos los fines de año, los objetivos, y cada vez que los leía incluso me generaba ansiedad porque digo, no he conseguido ni la mitad de las cosas que me he propuesto. Pero este año, en enero, me encontré en el iPhone, en recuerdos, hace 5 años los objetivos que me había puesto, y hace 5 años había conseguido prácticamente los que había como estoy ahora mismo. Entonces, mi respuesta a eso es un mensaje más de motivación de, digamos, no nos pongamos extremos objetivos en corto plazo, sino metas más largoplacistas, y en este caso, pues la meta más largoplacista es que vamos a construir la mayor comunidad de emprendedores en DaStart, en el co-living a nivel nacional e incluso con una posible expansión a Hispanoamérica, y ese es un poco el foco ahora mismo. Muy bien. Complicada esa. Pues muchísimas gracias por haber venido y habernos acompañado. Creo que nos has dado una super clase magistral sobre el tema del emprendimiento. Muchísimas gracias. Así que, bueno, espero que te vaya fenomenal y en 5 años veamos esos co-livings en Estados Unidos y en Sudamérica. Muchas gracias a ti y, bueno, y a todo el equipo que hay detrás en este set, y nada, nos vemos próximamente.